Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo, Jesús instruyendo al gentío les decía: Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán una condenación más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban mucho. Se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas, es decir, 1 centavo. Llamando a sus discípulos les dijo: En verdad les digo que esta viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy Jesús en el Evangelio nos lleva a ver 3 personajes que estaban consagrando su ofrenda a Dios, es decir, estaban dando algo a Dios. El problema tanto con los escribas como con los ricos estaba en querer hacerse notar por lo que tenían, en buscar la gloria propia ante el mundo por lo que daban, dando así a Dios lo que les sobraba y no todo lo que tenían. Es decir, no estaban entregando todo el corazón en la ofrenda que estaban dando porque buscaban ser reconocidos por otros, no por Dios. En cambio, la viuda, quien poseía poco y lo que tenía tal vez era para subsistir, en silencio lo dio todo y entregó su corazón completamente porque no le dijo a todo el mundo que había dado de lo que tenía esperando a que el mundo la recompensara, sino que dio en silencio y confió en la providencia de Dios. Quizá en determinados momentos de la vida hemos caracterizado a los escribas o a los ricos o a la viuda. Vamos a analizar cada uno para ver qué tipo de persona estamos representando ahora y a qué nos llama el Señor hoy. Primero, ¿cómo te das a Dios con lo que sabes? Segundo, ¿cómo te das a Dios con lo que tienes? Y tercero, ¿cómo te das a Dios con lo que eres? Vamos con el primer punto. ¿Cómo te das a Dios con lo que sabes? Los escribas eran maestros de la ley, es decir, toda su vida se dedicaban a conocer muy bien la Escritura, y ellos se daban a Dios con la enseñanza de la ley. Sin embargo, si tú quieres servir a Dios en tu familia o en tu trabajo o en la iglesia o en el mundo entero con tu conocimiento, de nada sirve entregar tu mente si no entregas el corazón. Y esto era lo que le pasaba a los escribas. Por eso Jesús le decía a la gente: cuidado o cuídense de los maestros de la ley. Lo decía para que vieran de qué comportamiento se debían alejar. Los escribas buscaban ser reconocidos, buscaban los asientos de honor y aparte de eso, como las viudas en la época buscaban apoyo para la elaboración de documentos, ellos se aprovechaban y tomaban gran parte de su dinero. Adicionalmente, disimulaban estos robos con largas oraciones. Si actualmente servimos con nuestro conocimiento en una comunidad católica o en el mundo en general, el principal llamado en este punto es a servir a Dios a través de lo que hacemos con humildad y rectitud. Si somos médicos, no buscamos que los demás nos endiosen, actuamos con humildad de corazón, aprendiendo y ayudando. Si somos abogados, defendemos causas justas y actuamos con rectitud. Si somos padres o madres de familia, podemos servir ayudando a nuestros hijos a conocer más a Dios a través de su palabra. El saber no debe inflar nuestro ego, sino nuestra humildad y capacidad de servicio. Cuando nos queremos hacer notar y que nos feliciten constantemente de manera especial por las obras buenas que hacemos, nuestra motivación intrínseca es la alabanza del mundo. Y esto genera sentimientos muy adversos al plan de Dios en nuestra vida, como el orgullo, la envidia y los sentimientos de superioridad. Por eso debemos pedir a Dios constantemente limpieza de corazón. Jesús siempre caminó con humildad siendo el mismo Dios. Alejandro y Gabriela llevan 10 años casados. Alejandro es un ingeniero de sistemas y está estudiando una maestría. Tiene un buen trabajo y le gusta mucho estudiar.
La vida de Gabriela cambió un poco cuando tuvo su primera hija, puesto que decidió en acuerdo con su esposo estar con ella los 2 primeros años. Luego, cuando iba a volver a trabajar, quedó en embarazo de su segunda hija. Constantemente recibía un trato despectivo de Alejandro, quien le decía que ella no servía para nada y que se la pasaba haciendo nada en casa. La comparaba con sus compañeras de trabajo que, según él, sí trabajaban y estudiaban. Gabriela quería estudiar y trabajar, pero no había quien cuidara de sus niñas. Además, ella misma vivió una situación de abuso sexual, lo que le hacía sentir temor de soltar a sus hijas. Poco a poco, su autoestima se fue mellando con el trato de su esposo. Hubo recorte de personal en la empresa de Alejandro. Él quedó con muchas deudas y tuvo que aplazar sus estudios. Posteriormente, entró en una depresión. Gabriela empezó a trabajar para ayudarle, pero el mal genio de Alejandro y su desagradecimiento ya tenía a Gabriela al tope. Un amigo le recomendó a Gabriela un acompañamiento de pareja de la arquidiócesis donde ellos vivían. Comenzaron a asistir y después de unos meses comenzaron a cultivar la oración diaria. Y Alejandro se fue dando cuenta de lo equivocado que estaba, de cómo puso su seguridad en lo que sabía y lo que tenía, y que además con esas bendiciones que Dios le había dado, humilló a su esposa. Le pidió perdón y poco a poco, de la mano del Señor, fueron saliendo adelante. La palabra de Dios en 1 de Pedro dice: vístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los soberbios, pero muestra su favor a los humildes. Segundo, ¿cómo te das a Dios con lo que tienes? El Evangelio dice que Jesús estaba parado al frente del cofre de las ofrendas y veían cómo muchos ricos echaban mucho dinero. Daban de lo que les sobraba. Aquí resaltamos la palabra mucho. Estos ricos querían hacerse notar dando. Estamos en un mundo consumista donde sentimos vergüenza de decir que no tenemos y nos endeudamos a toda costa para mostrar al mundo algo que no somos. Con lo que recibimos, damos de lo que nos sobra, y eso sí mucho, porque no somos parte de una cultura que está acostumbrada a la generosidad. En este punto, la invitación es a dar más de lo que estamos acostumbrados a dar. Y no se refiere esto solo a dinero, sino tiempo, esfuerzo, amor, y no para que el mundo nos vea. Dar no significa que damos lo que el mundo o nuestro propio orgullo pide de nosotros, porque si no estaríamos dando de forma equivocada. Por ejemplo, un padre que trabaja mucho y es muy reconocido en el ámbito laboral y sus hijos lo tienen todo a nivel material, pero en amor están secos. Allí ese papá tiene que evaluar sus prioridades y ver a qué o a quién está dando todo lo que tiene. Ana es una ama de casa, no mantiene mucho dinero puesto que permanece con sus hijos en casa, y un día se encuentra un señor de la tercera edad que vendía revistas en la calle que se veía muy enfermo. Se llamaba Adrián. Ella pasaba y lo saludaba de vez en cuando y le llevaba algo de comida. Un día decidió acercarse y hablar con él. Le preguntó por su salud y dijo que se sentía muy enfermo. El señor vivía solo y Ana empieza a ayudarle pidiendo citas médicas y llevándolo a las citas también. Poco a poco el semblante de don Adrián fue mejorando. También hablaban de Dios y don Adrián empezó a asistir a la misa con regularidad. Allí Ana aprendió que no tenía que tener mucho dinero para ayudar y que podía dar de lo que tenía, tiempo, esfuerzo o habilidad para gestionar. Tercero, ¿cómo te das a Dios con lo que eres? La viuda en la historia no se muestra ni con conocimiento ni con dinero, pero se da a sí misma con todo lo que tiene. Cuando tú das, no puedes compararte con los demás. No te sientas demasiado orgulloso cuando das más que los demás, o demasiado triste o resentido con los demás cuando das menos. Dios pone la medida de lo que damos con respecto a nosotros mismos. ¿Qué estamos dispuestos a dar por Él, a dejar por Él? Mario es un hombre casado que lleva con su esposa más de 15 años y tiene 3 hijos. La intimidad entre ellos como pareja ha disminuido. Asisten a la iglesia los domingos la mayoría de las veces, y hace unos meses Mario suele quedarse en el computador hasta tarde. Se está volviendo adicto al contenido inmoral para adultos, y eso ha afectado aún más la relación con su esposa, quien ya se dio cuenta. Esto ha lastimado la autoestima de su esposa. Ella se pregunta, pero si la sociedad dice que esto es algo normal, ¿por qué yo me siento tan mal? Hace unos meses empezaron un seminario en una comunidad católica y allí Mario se enfrentó a la pregunta: ¿qué estás dispuesto a dejar por Dios? Mario quiere caminar con el Señor, pero a veces siente que este mal hábito lo controla.
Un día decide ir a confesarlo con el sacerdote e inicia un proceso con su esposa, quien en lugar de juzgarlo intenta acompañarlo en oración todas las noches. Y juntos, con ayuda del Espíritu Santo, Mario sale de su adicción y renueva la relación con su pareja. Fue un proceso que duró muchos meses, pero allí Mario decidió renunciar a sí mismo, por Dios, su esposa, y al final el resultado benefició a su familia y le benefició a él también. Dios en su palabra dice en 1 de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los enaltezca a su debido tiempo. Humillarse significa renunciar a lo que no te hace bien, doblegar tu orgullo para hacer lo que Él te pide, porque aunque duela al principio, Dios te lo recompensará. Con lo que eres, construyes o destruyes. Con lo que eres, buscas servir a Dios y buscas su gloria, o servirte a ti mismo y buscar tu gloria propia. El problema no está en la cantidad de lo que das, sea dinero, conocimiento o servicio, sino en lo que estás dispuesto a renunciar para dar en amor a Dios, no en comparación de los demás, sino de ti mismo. Hoy haz una obra de caridad que te saque un poco de tu comodidad. Oración. Amado Señor, hoy te damos gracias por el regalo de tu palabra. Permite que nos transforme, nos renueve y que aumente el anhelo de conocerte cada día más. Enséñanos a servirte con lo que sabemos, con lo que tenemos, con lo que somos, que no escatimemos esfuerzos en entregarte todo, que si mucho tenemos, mucho demos, o si poco tenemos, de lo poco demos sin temor. Señor, gracias porque hemos sido bendecidos con la generosidad que has puesto en el corazón de otras personas que dan sus recursos materiales y de conocimiento. Danos la gracia de bendecir a otros también y protégenos de compararnos con los demás y del orgullo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Amén. Si consideras que tu historia familiar podría ser de testimonio y quisieras que fuera parte de las reflexiones del Evangelio Vital, podrías escribirla y enviarla al siguiente correo: familiaimpulsovital@gmail.com, o enviar un audio a los administradores del grupo de WhatsApp. No revelaremos las identidades, solo servirá de testimonio ejemplificando el Evangelio. Dios te bendiga a ti y a tu familia.